Muy bien. Voy a compartir. Hmm. Bueno, voy a compartir y ustedes me dirán si lo pueden ver, por favor, porque ok, debe estar mostrando en ese momento el cronograma de actividades. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión. Eh, Idealmente en la sesión trabajaríamos las inconsistencias, las oraciones incorrectas que me han enviado en las evidencias que se ha recibido hasta el momento. Sin embargo, no he recibido no he recibido un gran número de evidencias como para poder sacar oraciones en las que se encuentren las inconsistencias más comunes. Pero sí voy a hablar de los errores que vi en cuanto a la forma de enviar la evidencia o de lo que se solicitan las evidencias, que ya se hablaron en la sesión anterior, pero lo voy a volver a hablar y voy a tratar el tema que se ve en la unidad 1. ¿Ok? Vamos a hablar sobre eso y luego voy a hablar sobre las instrucciones de las actividades que vamos a empezar a trabajar en el Learning Activity 2, Learning Activity 2, que son las actividades, materia multimedia, The Evolution of Society, la evidencia Speak Your Mind, la evidencia interactiva Political Matters y la evidencia The Future of My City. Y esto lo vamos a empezar a trabajar a partir del 1 de abril, nuevamente son fichas informativas, pero eh, la idea es pues que tengan claro cuáles son las instrucciones para que puedan tener esta grabación y poder volver a la grabación y revisar qué es lo que se solicita en las evidencias. El primer o la primera inconsistencia que veo en las evidencias que me han enviado hasta el momento es el hecho que me envían evidencias de internet, me envían evidencias de otros compañeros, me envían evidencias de otros cursos. Y como les decía en la sesión anterior, ustedes pueden tomar como referencia muchas cosas, incluyendo las actividades que pueden encontrar en cualquier lugar o que puedan ser dadas a ustedes o prestadas o como eso, como referencias, pero no me envían evidencias que son de internet, no me envían evidencias de otros compañeros, no me envían evidencias de otros cursos, no me envían evidencias si no han sido trabajadas por ustedes. La mayoría de las evidencias que están online están incorrectas, tienen muchas inconsistencias, así que les sugiero no utilizarlas. Les sugiero leer las instrucciones y desarrollar las evidencias con esas instrucciones. La verdad que les va mucho mejor. La otra inconsistencia que veo es que me pueden enviar actividades, por ejemplo, la actividad que deben estar trabajando en este momento, Something Always Treasure, tiene o se solicita en la misma el uso de la voz pasiva. ¿Ok? Me envían evidencias sin el uso de la voz pasiva. Y como les decía anteriormente también, ustedes pueden tener muy buenas oraciones, pero si no utilizan las escrituras a valor en las evidencias, no aprueban la evidencia. Yo estoy evaluando el uso de la estructura de la evidencia, voz pasiva. En el caso de la evidencia, Something I Will Always Treasure. Entonces ustedes tienen que volver a desarrollar esa evidencia, pues como para tenerlo en cuenta que cuando ustedes desarrollan las evidencias deben desarrollarlas con lo que se solicita en la misma para poder ser evaluadas. ¿Ok? Entonces, ese es un punto. María Fernanda, tienes en el chat, dice, buenas tardes, ¿nos puedes aclarar la voz pasiva? Eso es lo que voy a hacer. O sea, como les decía al principio de la sesión, ya que no tengo un buen banco de oraciones para poder revisar con ustedes en este momento porque no me han enviado una gran cantidad de evidencias, pues vamos a hablar sobre el material que tienen que haber visto o que tienen que estar estudiando en este momento, el Learning Activity 1, que es prácticamente voz pasiva. ¿Ok?
Entonces les decía, deben utilizar la voz pasiva para esa evidencia, deben utilizar las estructuras que se solicitan en cada una de las evidencias para poder aprobarlo. Entonces no me envíen evidencias sin esas estructuras porque no van a aprobar. Porque yo realmente lo que estoy revisando es eso. Y lo contrario también aplica. O sea, si ustedes pueden tener eh, muy buen uso de la voz pasiva, por ejemplo, en las instrucciones, en la evidencia, perdón, como lo indican las instrucciones. Pero de pronto tienen alguna otra oración que no utiliza la estructura evaluar, entonces también les puedo hacer el comentario de revisarlo, pero no van a perder esa evidencia por el uso de otras estructuras que no se están evaluando. No van a entender, o sea, es flexible el tema, pero es muy importante que ustedes, cuando utilicen las evidencias, cuando envíen las evidencias, se den cuenta y que revisen muy bien que utilicen lo que se está exigiendo en la evidencia para poder ser evaluada. Eso sería como que la primera, los dos puntos que quería aclararles en cuanto a las evidencias que me han enviado. Entonces, en este momento, ustedes deben estar trabajando con Activity 1, material multimedia Made in Hollywood, evidencia Something I Will Always Treasure, evidencia interactiva Movies Premiere y la evidencia de New Seven Wonders of the World. Muy bien. También quiero aclarar que en The New Seven Wonders of the World, si ustedes leen las instrucciones, les indica que deben utilizar una de las maravillas del mundo. Entonces, lean las instrucciones. Ahí dice, vamos a hacer ese trabajo con base en una de las maravillas del mundo. Si usted va a hacer la investigación de cuáles son las maravillas del mundo, van a escoger una. Revisen bien las instrucciones. No me envíen las 7 y me envíen un documento de 8 hojas con todo. No. Necesitamos la información, necesitamos lo que se solicita en las instrucciones, ¿ok? Muy bien. Me devuelvo material multimedia, Made in Hollywood. Que lo tengo aquí listo. Creo que lo deben estar viéndolo. Material multimedia, Made in Hollywood. Aquí nos dicen que vamos a trabajar las estructuras o la estructura voz pasiva en presente simple y en pasado. Y la expresión de opiniones sobre libros o películas. Entonces, si leemos entonces este material, voy a dar clic hasta llegar al material que necesito. Permítanme un segundo. Aquí tenemos los ejemplos, estoy dando clic sobre los ejemplos para que ustedes, la idea es que ustedes lo revisen ustedes mismos y también revisen la pronunciación que se da en el diálogo. Aquí, perfecto. Muy bien. La forma que yo encuentro más sencilla de entender la voz pasiva es la siguiente. Si tenemos claro que en inglés, en todas las oraciones, y estoy hablando de todas las oraciones, se sabe de quién se está hablando. Por ejemplo, voy a coger esa segunda oración. They didn't involve famous actors. Muy bien. They didn't involve famous actors. En esta oración tenemos un sujeto, alguien que realiza la acción. They didn't involve famous actors. Y aquí tenemos a alguien que en muchas ocasiones recibe la acción o puede ser un complemento o puede ser categorizado como un sujeto. Vamos a decir que es un sujeto en la oración, perdón, un objeto en la oración. Vamos a decir que es un objeto en la oración. Famous actors es un objeto en la oración. Si yo sé que en toda oración en inglés tengo un sujeto, alguien que realiza la acción, y un objeto, en este caso, un objeto famous actors, la forma más fácil de entender la voz pasiva es que cuando yo estoy escribiendo la voz pasiva, este objeto va a ser el sujeto. Va a ser quien realiza la acción. ¿Ok? Entonces,
Empezando a trabajar la voz pasiva, en muchas ocasiones es más fácil empezar a escribir la voz activa y luego escribir la voz pasiva, porque cuando yo hago ese ejercicio identifico quién es el sujeto, quién es el objeto de la oración y ahí puedo hacer la conversión. Entonces muchas veces les conviene empezar a trabajar de esa manera. Pero si lo quieren empezar a trabajar de esta manera, perdón, lo quieren directamente ir a la voz pasiva, es tener en cuenta en nuestra mente que quien sea que esté recibiendo la acción o quien sea el objeto o quien sea parte del complemento va a empezar a ser ese sujeto de la oración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esa segunda oración, si ese es el objeto de la oración, va a empezar a ser el sujeto de la oración. Aquí digo, no famous actors were involved. ¿Por qué el no? Porque la oración está en negativo. ¿Y por qué el verbo to be, the were? Porque voy a convertir esta oración en pasado. Y ya tengo el negativo. Y tengo que utilizar el verbo en su forma participativa. ¿Cómo se dice eso en español? Participle. Yo quiero saber cómo se dice en español. Participio pasado en español. Past participle. Muy bien. Participio pasado. I have to remember that. Participio pasado. El verbo va a empezar a trabajarse de esa manera. Entonces tengo que utilizar el verbo to be para ese verbo. Involved. Y termina en ed. Ahora, la voz pasiva no tiene otra forma de aprenderse sino con la práctica. Esto realmente no hay otra. Te puedo dar la estructura está aquí. Aquí te dice exactamente qué es lo que cambia de posición. Aquí te cambia de posición el tema, perdón, el objeto en la oración. Aquí está la estructura definitiva de la voz pasiva. Pero no hay otra forma de trabajarlo, hermanos, que no es la práctica, ¿ok? Con ese fin, aquí también está el diagrama de que cambia de lugar. Es lo que cambia de lugar y el verbo entonces empieza a cambiarse a esa forma participativa. Participio. Pasado participio. Past participle, ¿ok? Past participle. Es más fácil decirlo en inglés que en español. Past participle, el verbo tiene que ir a ese estado o esa forma de pasado participio. Muy bien. ¿Cómo sé yo cuál es el pasado participio? Por eso es el que les digo que no hay otra forma que la práctica. La forma en que los verbos cambian para el pasado participio, en su estado infinitivo, en su estado presente, en su estado futuro. No hay otra forma de aprenderlo que con la práctica. Yo les puedo mandar recursos acerca de los verbos y cómo se cambian y cómo se conjugan y demás, pero eso ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces yo también les sugiero que ustedes hagan una búsqueda rápida en inglés, perdón, en Google o en cualquiera de estas páginas donde ustedes, que las que ustedes estén más afiliadas o familiarizados, hagan una búsqueda rápida de los verbos y cómo se conjugan en pasado participio. Y de esa manera puedan utilizar en sus oraciones. Ahora, quiero mostrar, si Zoom me lo permite. Voy a parar aquí. Es que no me deja cambiar la página. Permítanme. Ok. Voy a... Y también se lo voy a poner en el chat. Voy a compartir este recurso con ustedes. Espero puedan verlo en pantalla. Estoy viendo The Writing Center de University of North Carolina at Chapel Hill. Tienen muy buenos recursos acerca de cómo utilizar la voz pasiva en la escritura. Se los voy a compartir en el chat, el link.
Y también tengo otros dos más que también les va a servir. Aquí les explica cómo utilizar la voz pasiva con el verbo to be y el pasado participio. ¿Ok? Pero también tenemos otros ejemplos. Tenemos el verbo to have. ¿Ok? Tenemos ya el verbo directamente en pasado participio, invaded, por ejemplo. Y también les indica la forma de escribirlo claramente para que el lector lo entienda. Entonces yo les sugiero revisar muy bien esta página. Tengo otra. ¿Pueden ver la página que estoy mostrando? The Writing Center, University of North Carolina, Chapel Hill. Oh, perfecto, muy bien. Entonces voy a cambiarla a la siguiente pestaña. Que tengo un PDF con la mecánica de la voz activa y la voz pasiva. Sí, todos estos links los voy a enviar, los acabo de mencionar. Este PDF les va a servir en cuanto a revisar, por ejemplo, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, en esta oración, he loves me, pasa a I am loved. Como el cambio de el objeto también hace un cambio de pronombre. ¿Ok? No podría decir me am loved, porque realmente me am loved no conjuga me am, se conjuga I am, ¿cierto? Entonces aquí también les va a mostrar esto cuando se hace el cambio de pronombre. Entonces es súper interesante ver este cambio. Tenemos el pasado presente y creo que tengo, sí, el tiempo pasado. El tiempo pasado. Aquí lo tienen ya un poco más accesible, por así decirlo. Voy a cambiar a este recurso, que ya es como un poquito más visual el tema del cambio de objeto a sujeto. Aunque también en la materia multimedia se ve el cambio de sujeto al objeto, tenemos ya los diagramas, tenemos esa explicación de cómo es la estructura. Pero aquí tenemos también de un poquito una otra forma visual de entender el pasado, voz pasiva. ¿Ok? Les voy a enviar entonces por el chat y también lo voy a enviar en el anuncio de grabación a cómo entender esa estructura voz pasiva. Y espero que en la próxima, voy a poner el chat. Chat. Primer recurso. Segundo recurso. Segundo recurso. Tercer recurso. Les sugiero copiarlo y pegarlo en sus exploradores para poder tenerlo aquí. También lo voy a enviar en el anuncio de anuncio de grabaciones. Quiero también decirles lo siguiente. Si ya para la próxima sesión debemos tener un poco más de oraciones para poder trabajar las inconsistencias que se han generado, mi sugerencia es que asistan a la sesión por si tienen dudas acerca del uso de la voz pasiva, porque lo vamos a trabajar en ese momento. Pero si tienen inquietudes acerca de la voz pasiva con ejemplos específicos, tráiganlos para poder trabajarlos de una vez directamente en esa sesión. ¿Ok? Muy bien. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir nuevamente el... Can't find it now. What the heck? What the heck? Oh, gosh. Muy bien. Share. I hope it's this one. What? Hold on, un momento, no estoy confundida con esto y me parece que va a cerrar ventanas. No quiero mostrar cosas que no son. No, con razón.
Ok, ahora sí. Muy bien. Aquí deben estar viendo entonces el cronograma de actividades. Esa sería la forma más fácil de entender la voz pasiva. Si lo primero que tenemos que entender es que la oración en inglés está por partes y la parte que nos indica en este momento que tenemos que tener en cuenta para este cambio en la voz pasiva es quién realiza la acción y quién la recibe o quién es el objeto o qué es el objeto en la oración. Al saber eso, ya podemos hacer el cambio. Esa persona o ese objeto o um, esa parte de la oración va a ser el sujeto o la persona que hace la acción en la oración en voz pasiva. Cuando ya tengamos ese cambio, podemos entonces cambiar el verbo a su tiempo participio, pasado participio. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla, la más fácil de entenderlo, que nos ayuda a entender cómo se construyen las oraciones también. Y eso también les ayuda a entender cuándo utilizar la puntuación. Recordemos que el punto lo utilizamos al final de una oración completa. ¿Qué es una oración completa? Un sujeto o un pronombre personal, un verbo y un complemento. Entonces, cuando ya tengamos eso, utilizamos un punto y ahí indicamos que esa es una oración completa. Al saber que es una oración completa, ya podemos utilizar las partes de la oración. ¿Okay? Tenemos entonces preguntas acerca de lo que se acabó de ver en el material multimedia o de la estructura que ustedes deben estar viendo en este momento, que es la voz pasiva. Aquí dice, María Fernanda Fuentes saber identificar al sujeto en la oración correctamente. Ese es el ejercicio, prácticamente. El ejercicio es identificar las partes de la oración. Ya identificar las partes de la oración es mucho más fácil poder cambiar el orden de esas partes. Si no se sabe en las partes de la oración es bastante difícil. Muy bien. Nuevamente, si tenemos preguntas o tenemos ejemplos específicos para la próxima sesión, lo traemos, por favor. Objeto que puede ir al final. Sí, el objeto puede ir al final de la oración. Pero en voz pasiva ya pasa a ser quien realiza la acción, así que muy probablemente no va a ir al final de la oración en la voz pasiva. ¿Ok? Muy bien. Very good. I have someone. Ok, muy bien, gracias. Perfecto. Ahora, voy a hablar brevemente sobre las instrucciones que van a desarrollar a partir del Learning Activity 2. Speak Your Mind y The Future of My City, la actividad interactiva Political Matters, que es la actividad interactiva de Learning Activity 1. Esa la van a desarrollar en la plataforma como han desarrollado todas las actividades interactivas, ¿ok? Muy bien. Speak Your Mind y The Future of My City. Now let's see where I have Speak Your Mind and The Future of My City. Oh, ok, great. Voy a parar entonces aquí y compartir con ustedes Speak Your Mind. Okay, Speak Your Mind. Speak Your Mind. Voy a leer la evidencia, voy a leer las instrucciones y vamos a hablar entonces sobre lo que se está solicitando en la misma. In this evidence, you have to write a composition expressing to what extent you agree or disagree with the statements below. Make use of the critical thinking strategies you learned in previous levels. 1. A political system is optimal not because it produces the policies that you prefer. It produces the policies that much more people prefer. 2. The ideal system depends on the cultural attributes of the population. 3. Individuals should be admitted to schools and hired for jobs based on their ability. 4. Unlike the private sector, the government is motivated by public interest. 5. Taxes allow the government to create jobs and provide welfare programs for people in need. 6. Governmental programs encourage people to become dependent and lazy instead of inspiring them to become hardworking and independent.
When you finish your work, send the file to your instructor through the platform as follows. Okay. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí no vamos a hablar sobre sistemas políticos. Ok. Aquí vamos a hablar explícitamente de las, o sea, no vamos a hablar de un sistema político en específico, vamos a hablar explícitamente sobre las oraciones que tenemos en las instrucciones. Con este fin, vamos a desarrollar oraciones bastante cortas y concisas y directas al grano. No se extiendan porque se complica todo el tema de entender qué quieren decir. ¿Ok? Oraciones cortas, sencillas y directas al grano. Lo más sencillo sería en cada oración, en cada punto de estas instrucciones, es decir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Les quiero decir que la expresión correcta para decir que estoy en acuerdo es en presente simple, bastante sencilla. Es muy sencilla. I agree. I agree. Para decir que estoy en desacuerdo, I disagree. ¿Ok? Otras formas de decir esto podría ser agreed. A-G-R-E-E-D. En lugar de decir I agree, puedo decir simplemente agreed para expresar mi acuerdo y disagreed para expresar mi desacuerdo. Esa podría ser una oración, I agree. Y luego voy a explicar por qué estoy de acuerdo. Y lo voy a hacer de manera sencilla. ¿Ok? Creo que esas instrucciones son bastante directas al grano, entonces no vale la pena extendernos al respecto, pero sí creo que es muy importante leer muy bien cada uno de esos puntos para saber en qué estoy en acuerdo o en qué estoy en desacuerdo. Ok, aquí vamos a empezar a mirar cómo estamos conectando ideas para defender nuestros puntos de vista. Esto se ve en material multimedia. Entonces, por favor, revisemos esto primero antes de desarrollar esta evidencia. La segunda evidencia, o la tercera, la segunda es la actividad interactiva, es llamada The Future of My City. Voy a leer las instrucciones y luego vamos a hablar de la misma. This evidence is divided into two parts. For the first part, you have to create a presentation in Microsoft PowerPoint or a tool of your choice describing your predictions about the city where you were born. You should only use the future perfect and the future perfect progressive. Your presentation should have at least 10 slides, 5 sentences using the future perfect and 5 sentences using the future perfect progressive. Look at the examples below. By the year 2020, the population of Bogota will have grown substantially. By 2023, the first woman mayor will have been carrying out better social development projects for 3 years. For the second part, you have to create a dialogue between you and a 10 to 12-year-old. In the dialogue, you will explain the reasons behind why you think your predictions are accurate. Below, you will see a sentence illustrating the grammar you should use. I think my prediction will have taken place by 2020 because there are no serious birth control policies in Bogota. I'm afraid the city will reach an overpopulation peak within a 5-year period. That will make it really difficult to move around. When you finish your work, send the files to your instructor through the platform. Okay. Entonces, en esa primera parte vamos a escribir, vamos a hacer unas oraciones y vamos a decir cuáles son nuestras predicciones, ¿cierto? Digamos que es Bogotá, Medellín, Bucaramanga, bueno, donde ustedes lo consideren. Realmente el lugar no es crucial para la evaluación de esta evidencia, ¿ok? Entonces pueden utilizar cualquier ciudad. Ustedes van a hacer sus predicciones, van a utilizar la estructura que se ve en el material multimedia. The Future Perfect and the Future Progressive. ¿Dónde vemos los ejemplos? En los ejemplos tenemos las estructuras. Ay, puedo señalar con el mouse.
Aquí están las estructuras en los ejemplos de las estructuras que se ven en material multimedia. La segunda parte de la evidencia, ustedes van a hacer un diálogo. Van a imaginar que están hablando con una persona, un niño, niña de 10 a 12 años, que les va a hacer a ustedes preguntas acerca de esas predicciones. Ustedes lanzaron las predicciones, pero ustedes no saben qué preguntas les pueden hacer, ¿cierto? Entonces vamos a creer o imaginar que estamos hablando con un niño de 10 a 12 años y qué preguntas nos harían esas personas. Y vamos a hacer un diálogo explicándole esas predicciones a ese niño o niña de 10 a 12 años. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tengan en cuenta el público, un niño de 10 a 12 años. Necesito explicarle a ese niño mis predicciones, pero necesito hacerlo de una forma sencilla, que se pueda entender para un niño de 10 a 12 años y que lo pueda retener, que pueda aprender lo que se está diciendo en esa predicción. Entonces, um, tengan en cuenta que entonces para eso tendrán que hacer oraciones sencillas, oraciones cortas y oraciones directas al grano. Y oraciones completas, ¿ok? Para ese diálogo. No se extiendan en el diálogo tampoco. Vamos a hacer unas predicciones y vamos a hacer un diálogo bastante corto y conciso también. ¿Ok? Estas serían las instrucciones para The Future of My City. ¿Tenemos alguna pregunta? Sobre las instrucciones de las actividades que van a empezar a trabajar a partir de Learning Activity 2. Recordemos que hasta el momento seguimos trabajando en Learning Activity 1. Entonces, si ustedes cuando van a empezar a trabajar en Learning Activity 2 y tienen dudas de cómo realizar las instrucciones, las evidencias, vienen a esta grabación para revisar lo que se dijo y desarrollar la evidencia como tal. Pero por favor, revisen material multimedia. Por favor, ahí como les acabo de mencionar, en la primera unidad, ahí está toda la estructura que ustedes tienen que utilizar. Entonces, no hacer la evidencia sin haber estudiado eso es como no estudiar y hacer el examen para ver qué puedo obtener. Y recordemos el número de intentos en evidencia, ¿no? Entonces, hagamos el proceso para que podamos tener un mayor éxito. ¿Preguntas? No. No. Ok. That's okay. Ahora les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Prefieren estas sesiones en español o en inglés para la próxima sesión donde vamos a trabajar inconsistencias? ¿Qué prefieren? Estoy hablando de las sesiones que vamos a empezar a trabajar, que ya para la próxima yo creo que vamos a tener más evidencia donde podamos obtener oraciones con inconsistencias y poder trabajarlas en las sesiones. Entonces, ¿qué prefieren para ese tipo de sesiones donde se va a explicar los temas? ¿Se prefieren que hagamos la sesión en español o prefieren que hagamos la sesión en inglés? Fine with English, en español en inglés. Cuando dices español en inglés, ¿a qué te refieres? ¿Qué en español y qué en inglés? La explicación de la gramática en español. Ok, en español e inglés. Ok, vamos a intentar en las próximas sesiones hacer un tema híbrido con los idiomas. Si asisten a a la siguiente sesión, les pido entonces que si tienen dificultades para seguir lo que se está diciendo, lo digan. Porque antes que nada me interesa que los temas queden claros. Entonces, hace que a veces puede ser un poquito más abrumador cuando
cuando se explican cosas en otros idiomas que aún no entendemos o que definitivamente nos queda un poquito difícil. Entonces, eso también lo entiendo. Cada persona tiene su forma de aprender. Tengo duda en la voz pasiva, el verbo siempre en participio. Sí, el verbo en participio. Pasado. Pasado participio. Ok. Muy bien. Si no tenemos más dudas, voy a dar por terminada la sesión. Les agradezco entonces revisar no solamente la grabación de las sesiones anteriores si no asistieron, sino también estar pendiente de la próxima sesión y si pueden asistir, pues traer los ejemplos que tengan dudas, ¿ok? Muchas gracias por estar en la sesión y quedamos pendientes. Tenemos medios de comunicación dentro del foro y dentro de la plataforma y en correo institucional. Thank you very much for coming. Thank you very much for being here. If you have any questions or any concerns or anything about anything that we have seen or anything that we have explained, please bring it up either through email or bring it up for our next session. I will try to post about the next session earlier this week or during this week so that you can know. I think our next session, if I'm not mistaken, if I look at the schedule, it will be Friday. So yeah, I'll post about it and I'll let you know. Thank you so much for coming. Let me know if you have any questions, okay? See ya. Thank you.